ellos quedan contentos cuando le dan respuesta. Alabado el nombre del Señor. Quiero que tomemos Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. Cristo vive para siempre. El versículo número 1. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. ¿Está haciendo la prueba? ¿Y no? ¿Más o menos? Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Lucas capítulo 1. Bueno, hoy es un estudio de la palabra. Gloria al Señor. Iniciamos el viernes. Amén, dando una introducción y hablando algo muy especial que era referente al día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 1. Leemos la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eterno Padre, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, porque eres bueno para siempre. En esta mañana ayúdame, por favor, para dar esta enseñanza. Mi amado, yo no sé nada, tú lo sabes todo. He estudiado, Dios del cielo, tu palabra. Espíritu Santo, recuérdame esa palabra, Padre de gloria. Recuérdame esa palabra para transmitirla al pueblo y que podamos enriquecer el conocimiento al respecto, Dios, de la iglesia primitiva y las diferentes edades, mi amado Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Bueno, vamos a iniciar no con la tarea. Ya le pregunto la tarea. Pero sí quisiera saber quiénes de ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿quiénes de los hermanos se acuerda quién fue el escritor de este evangelio? Lucas. ¿A quién se dirige esta carta o este evangelio? A Teófilo. En Hechos, también leímos el viernes que Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? ¿Fue escrito por quién? Por Lucas. Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas. Y dirige ese escrito ¿a quién? A Teófilo. Oh excelentísimo Teófilo, ¿cierto? En la primera carta, en la primera escrito. Pero mire que este capítulo 1 de Lucas, debemos de nosotros, o el evangelio de Lucas, ¿alguien se acuerda a quién, aparte de Teófilo, a quién se dirigió ese evangelio? A los gentiles, a los gentiles. Por ello, hermano, es que nosotros, Lucas, es maravilloso, es fascinante porque lo entendemos muy fácil, muy fácil.
historiador. Lucas es un historiador. Él indagó, porque es que esta parte dice, puesto que ya muchos. ¿Usted qué dicen? Solamente, o cuántos evangelios, o cuántos escritores que escribieron evangelios cree que fueron? ¿Cuántos cree que fueron? Ahí dice. No, 66 libros. No, evangelios. O sea, dice muchos. ¿Cierto? Porque a veces nosotros nos enfocamos que solamente los que escribieron evangelio fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y pare de contar. No, habían muchos indagaron. Lucas, gloria a Dios, que fue un discípulo del apóstol Pablo. Por ello él aquí deja algo muy claro. Él no estuvo presente, ¿sí? En el momento, no fue ni uno de los 70 que el Señor Jesucristo envió para sanar enfermos, ¿cierto? No. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Cuál historia? La historia de Jesucristo. De las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Tales como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Él no dice lo vimos, lo vieron con sus ojos. Y él no dice y fuimos ministros de la palabra. Él dice y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí. ¿A quién? A Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué? Investigado. Nosotros no podemos escribir sin haber investigado. De por sí esta obra del Movimiento Misionero Mundial tiene muy pocos escritores. Qué bueno que Dios despertara en uno de ustedes la pasión por escribir, por indagar, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes conocieron al hermano Luis M. Ortiz, fundador de esta obra? Levante la mano los que lo conocieron. Todo el resto, bueno, ahora, listo, solamente, ahora, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar del pastor Luis M. Ortiz? Vea, he ahí más o menos lo que Lucas, el trabajo de Lucas. Lucas escuchó hablar de ese Jesús. Y él empezó a indagar. Pues usted tiene tarea. Indague quién fue ese Luis M. Ortiz, de dónde era, qué predicaba, cómo surgió, a dónde, en qué países, ¿cierto? Y qué bueno que usted puede hacer un escrito, ¿cierto? Hay personas que les gusta escribir, gloria al nombre del Señor, pero esta obra del Movimiento Misionero Mundial tiene muy pocos escritores, historiadores. Alabado el nombre de Dios. Así que a través de ello también les motivo, hermano, para que indaguemos. A veces hay personas que leen libros, hasta libros que no tienen que leer. Pero qué bueno indagar, investigar. Aquí Lucas, gloria al nombre del Señor, dice, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, yo les dejé una tarea. Les dije, indaguen. Inclusive ese mismo día se la respondí, pero no se dieron cuenta. Ese mismo día le respondí, le di la tarea y se la respondí. Así que les decía ustedes que averiguaran en qué año había iniciado la iglesia. Bueno, hay que clasificarla, ¿no? La iglesia apostólica. La iglesia apostólica. Sí, como tal, cuando hablamos de la iglesia apostólica es después que Cristo ascendió a los cielos, dio puerta abierta para que iniciara la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes de ustedes
De verdad, por lo menos, así no hayan dado con el año, pero por lo menos indagaron. ¿Quién indagó? Hermana, ¿qué encontró? Sí. Iglesia como tal, o sea, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia es la única iglesia. Sí, la única. La hermana, tenía sus preguntas y decía, pero ¿cuál iglesia? Yo ahorita le estoy diciendo la iglesia apostólica, es la misma iglesia. Lo que pasa, hermano, es que la iglesia, como les decía el día viernes, creo que alcanzamos a llegar, que cuando derramó el Espíritu Santo sobre los 120, ese día se empezó a cumplir lo que Cristo le dijo a los apóstoles y a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? ¿En dónde? Espere, primero, pónganse de acuerdo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, esa era la señal para dar apertura. Recuerde que al apóstol Pedro Jesús le dijo que él entregaba ¿qué? Las llaves. Y es ahí donde muchos también entran en confusión. El apóstol Pedro, gloria al nombre de Dios, y demos esta pequeña introducción. El apóstol Pedro, o Pedro, ¿cómo era el nombre de él antes? Simón o, sí le conocemos como Simón, Pedro, Cefas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Pedro, Jesús le dijo algo a Pedro cuando están ellos conversando. Jesús le dice: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? El apóstol Pedro hace una confesión. ¿Cuántos se acuerdan de esa confesión? ¿Qué dijo? Esperemos allá, hermano. Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, o sea, Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo da una bienaventuranza al apóstol Pedro. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Amén. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios. Amén. Y el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión, ¿sí? Pedro, ¿qué significa? Pedazo de roca, pedazo de piedra o piedra pequeña. ¿Cuál es la roca grande? ¿Jesucristo iba a fundar la iglesia en Cristo o se la iba a dejar para que Pedro la fundara? En Cristo. Nos toca empezar de allí. Más adelante nos vamos a desprender y vamos a mirar todo ello, ¿sí? Entonces, llega el momento cuando nace la iglesia, sí, como tal. Nosotros damos por sentado en la palabra que la iglesia nace cuando la promesa viene sobre el grupo de 120 personas, sobre ese grupo. Entonces, al llegar ahí, ¿cuántos de ustedes se acuerdan después de que Cristo resucitó, a los cuántos días vino el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, 40, 50 o 10, al fin ¿cuánto? 50. Recuerde, el día de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Amén. Entonces,
Sí, ¿de cuántos años? Se la voy a colocar así de paso y ahorita usted me va a decir, ay hermano, ya sé, ¿a los cuántos años nació la iglesia? Pero pueden de pronto equivocarse porque yo el viernes les di un datico. ¿De cuántos años murió Cristo? Lo crucificaron. ¿Cuántos están de acuerdo? 33, levante la mano. Bueno, ¿cuántos dicen que 30? Ninguno, porque de 30 inició el ministerio. Jesucristo a los 30 años inició el ministerio. Fueron escasos 3 años de ministerio. ¿Listo? Entonces, si a los 33 años Cristo fue crucificado, la pregunta que les decía a ustedes es, ¿a los cuántos años nació la iglesia? Vamos casi por ahí. Listo, el hermano da por sentado desde que Cristo nació en el 3er año antes de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, son el orden cronológico es aproximado. Cristo nació en el 3er año antes de Cristo. Quiere decir que entonces, cuando derramó el Espíritu Santo sobre los 120, ¿cuántos años habían pasado? Listo, el hermano dice 33, otro dice 30. Les explico. Recordemos que siempre se dice que Cristo nació en el 3er año antes de Cristo. Ese fue el orden de contar el tiempo. Entonces la iglesia nació ¿en el qué? En el 30. Porque Cristo murió de 33 años. Y Cristo muere, ¿cierto? Y luego, hermano, a los 50 días de que Cristo resucita, muere, resucita al 3er día, a los 30 días vino el derramamiento del Espíritu Santo a los 50 días. Vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, vamos a mirar desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Esteban. Desde la ascensión de Cristo, aproximadamente el año 30 después de Cristo, hasta el año 35 después de Cristo. Bueno, aquí tenemos una parte, es que se conoce como la iglesia apostólica. Hermano, mira a ver si esto le funciona ya. Sí, sí funciona. Él funciona. Y señálele allá a los hermanos, usted lo tiene más claro. Para yo no bajarme, ahorita me bajo por allá y les ayudo. Entonces tenemos el año 30 al 100, es conocida como la iglesia apostólica. Bueno, vamos a mirar por qué la iglesia apostólica. Y usted pudieran ya responderse por adelantado. ¿Por qué cree que se llamó la iglesia apostólica? Porque fue el tiempo de los apóstoles. Sí, o sea, el tiempo en que vivieron los apóstoles. Bendito el nombre del Señor. La iglesia cristiana en toda época, ya sea pasada, presente o futura, ha sido constituida por todos los que creen en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que lo aceptan como único y suficiente Salvador en sus vidas y le obedecen como su Señor, el Rey del reino de Dios sobre la tierra. La iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial a partir del día de Pentecostés. ¿Sí? Vamos a dirigirnos al libro de Hechos, vamos a ubicar la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 2, porque allí fue donde quedamos el viernes. Cuando llegó el día ¿de qué? De Pentecostés. Vamos a obedecer a este texto que tienen ahí. Leamos el versículo número 9. No, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Sí? Cuando Cristo fue levantado al cielo, que de ahí es donde se cuenta que ya después que Cristo es levantado al cielo empieza la iglesia apostólica.
cuando empieza la iglesia apostólica, es de ahí, hermano. Cristo fue levantado. Los apóstoles, ellos quedaron mirando hacia arriba, porque Jesús les había dicho: yo como me voy, voy a volver. Ellos estaban ahí esperando, pero se necesitaba cumplir una misión que hasta el día de hoy se está cumpliendo. Ya vamos, hermano, por allá en nuestro calendario que manejamos aquí, ¿cierto? Vamos en el 2024 después de Cristo. El calendario hebreo pues marcará otra fecha. Entonces, gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos entender que si Cristo ascendió a los cielos, ya Él no está humanamente aquí en la tierra, sino le dejó la carga a unos. Esos unos, hermanos, fueron los apóstoles. Dentro de ellos hubo uno que el Señor Jesucristo le dio un privilegio. ¿Cómo se llamó ese apóstol al que Cristo le dio un privilegio? Pedro. A Pablo, alguien dijo Pablo, Dios sí, pero vamos a iniciar desde la iglesia apostólica. Pedro fue misionero. Pedro fue un misionero. ¿A qué pueblo fue Pedro misionero? Al pueblo judío, al pueblo hebreo. Sí, el trabajo de él era ello. Por ello es que el apóstol Pedro, hermano, él no podía entender cómo un gentil iba a recibir el Espíritu Santo. Nosotros en este tiempo, hermano, tenemos la historia, pero imagínense en el momento que Cristo asciende a los cielos, queda el apóstol o los apóstoles, dentro de ellos el apóstol Pedro, con una gran comisión. Cristo les había predicado, había ablandado el terreno, hermano, predicando, haciendo milagros. Y Pedro, hermano, el apóstol, que a los ojos nuestros nosotros lo hubiéramos mandado para ¿cierto? Pedro maldijo al Señor, lo negó, maldijo. Y después que el Señor Jesucristo resucita, porque el Señor Jesucristo es sepultado, después resucita y se encuentra con Pedro. Y ya Pedro había recibido una bendición, pero Pedro no había tomado las cosas en serio como muchos de nosotros. Muchos de nosotros estamos en la iglesia y somos así como el apóstol Pedro. Negamos al Señor, maldecimos al Señor y criticamos a Judas. Sí. Si el Señor Jesucristo hubiera actuado humanamente con la carne humana, le hubiera dicho a Pedro tal vez: Pedro, usted me va a negar, usted me va a maldecir, por lo tanto te condenarás al infierno esa noche, cuando cante el gallo. Pero Pedro no, el Señor Jesucristo no dijo eso a Pedro. Yo he rogado por ustedes para que la fe no falte en ustedes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire que Jesús conocía todo lo que iba a pasar, pero Jesús no hacía sino orar por ellos. Amén. Que esa buena práctica de Cristo se pegue en nuestro corazón, de orar por aquel que comete pecado, para que Dios lo restaure y para que Dios lo levante. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, hermano, y le encarga que apacientes los corderos, que apaciente, bueno, que pastoree las ovejas y que apaciente las ovejas. Hago un paréntesis. ¿Alguno de ustedes me puede describir esos 3 trabajos que el Señor le encomendó a Pedro para la iglesia primitiva y hasta el día de hoy? Apaciente corderos. ¿Qué es apacentar corderos? Pero cuando escuchamos esa palabra cordero, no se desplace su mente al animalito. Recuerde que es un trabajo espiritual.
Apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar corderos? Enseñarle la palabra al recién convertido, hermana Cristina. Listo, número 1. Número 2, ¿cuál fue el siguiente trabajo? Pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear ovejas? Ese enseñarle los primeros pasos al recién convertido para que él camine es un cordero. Pero luego ya la oveja es el hermano que se manda a bautizar, cierto, que participa de la Santa Cena, que ese hermano lo pone uno a trabajar, lo dirige, hermano, haga esto, cierto. Los hermanos hacen, ayudan, colaboran. Gloria al nombre de Dios. Uno los corrige, aceptan la corrección. Pero luego el Señor le dice al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas. Vamos al texto, hermanos. Ayúdenme a ubicar el texto. Apacienta mis ovejas. No lo tengo aquí en mi mente, no lo tengo aquí escrito. ¿Cómo? Juan 21:15, listo. Para que no vaya a haber ninguna confusión. Y proyectemos el texto ahí, hermano. Lo necesitamos para introducirnos dentro de la iglesia primitiva. O sea, para mí es importante dejar clara esta parte. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermanos. Dios bendiga a esos hermanos que retienen la información. Citas bíblicas. Yo sufro por ello. Yo le digo el texto, pero no me acuerdo en qué parte está. Dios tenga misericordia de mi vida. Cuando hubieron comido, verso 15, Jesús dijo a Simón, recuerde que aquí Jesucristo está capacitando a los apóstoles, ¿cierto? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta, ¿qué? Ese es el recién convertido. Y como vamos a hablar de la iglesia, tenemos que ubicarnos. El cordero es el recién convertido. Uno con el recién convertido, Dios le bendiga, hermano, qué bueno, qué gozo, me alegro que usted esté aquí. Y el hermano recién convertido, amén, lloramos. Nos ponemos en contacto, empezamos a darle estudio bíblico, doctrina. Mira, hermano, esto es así. Él pregunta, uno le responde, hermano. Lo capacita, hermano, va recibiendo doctrina. Y luego ya él conoce y dice: voy a mandarme a bautizar. Se manda a bautizar, ya entra a ser una oveja, porque viene a ser un miembro en plena comunión, ¿cierto? A nuestro parecer, no todos van a ser una oveja. Hay ovejas que necesitarán a toda hora darle lechecita. Al corderito, al recién convertido, en otras palabras, uno le da la lechecita. A un niño usted no le puede dar caldo de frijol porque le daña, ¿cierto? Todo eso allá por dentro. Y frijol con chicharrón, dice que tan rico. Démosle a este que tiene un mes de nacido, lo va a dañar. Usted no le da una cucharada de arroz porque el niñito puede morirse, ¿cierto? Por lo menos 6 meses le va a dar lechecita. Por ello al recién convertido uno lo toma, le enseña y le enseña, le está dando la lechecita espiritual. Ese es el primer oficio que Jesucristo nos deja. Le da al apóstol Pedro, pero hasta el día de hoy se mantiene ese oficio. Alabado Dios. ¿Cuántos les gusta apacentar corderitos? ¿No? ¿Usted no le gusta enseñar al recién convertido? Pues si usted no le gusta enseñarle al recién convertido, puede ser una de las causales de una iglesia no crecer. Una iglesia crece siempre y cuando nosotros le enseñemos al recién convertido. Si no tenemos paciencia para enseñar al corderito, mucho menos para lidiar con el que ya está bautizado. Poder en el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Le dice el 16, volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Hermano, pastorear ovejas. Hay mucha gente que quieren ser pastores y le entregan ya una iglesia formada, pero no quieren empezar desde, no, o sea, llega a una iglesia ya formada y dice: pero qué bueno, qué chévere, pero no saben cuál fue el proceso de formar una almita, de llevarlo a las aguas bautismales, ¿cierto? Esa oveja, hermano, ustedes, cuerpo de Cristo, iglesia del Dios viviente, aquí nos compara que nosotros somos ellos, los que nos gusta trabajar, los que nos dicen algo, nos piden un favor, lo hacemos, venimos, oramos, ayunamos, vigilamos, nos congregamos, somos ovejas. Pero luego el Señor le dice la tercera vez en el verso 17, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: ese es el tercer trabajo. ¿Cuál es? Apacentar una oveja. Ustedes saben qué es apacentar un cordero, porque ya les dije: dale la lechecita espiritual. Y apacentar una oveja, o sea, un hermano que ya estuvo activo en la iglesia, que fue bautizado, que tomó Santa Cena y después empieza a decir: hermano, yo no vuelvo a la iglesia. No, hermano, yo no vuelvo, ya esto no es para mí, esto es difícil. Y empezar uno a apacentar una oveja. Recuerde que el corderito tiene la pezuña tiernita y la oveja es más difícil porque ya está hecha, ya está madura. Entonces, hermano, el Señor le entrega al apóstol Pedro esos tres trabajos. Apacentar ovejas no es fácil. A muchos uno ve, hermano, o hemos también pasado por ahí, dice: uy, qué hermano tan difícil, uy, ¿yo qué hago? Bueno, el Señor dijo: apaciéntelo. O sea, nosotros no podemos despreciar a nadie. Amén. Nosotros no podemos decir: ahí está la puerta abierta, lárguese el que quiera. No, hermano. No, porque el Señor nos mandó a apacentar la oveja. No abrirle la puerta para que se fuera, sino apacentar. Qué trabajo difícil que el apóstol Pedro recibe, pero él ya está investido del poder de lo alto y él dice: yo puedo. Por ello, hermanos, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo tenemos un poder un poquito más que el que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, sin haber sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, no hubiera podido ejercer ese trabajo. Pero entonces el apóstol Pedro, bendito el nombre del Señor, en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, hermano, en el capítulo 2, él está siendo bautizado en el Espíritu Santo, el apóstol Pedro. Pero luego, hermano, ahí seguido, el apóstol Pedro está predicando. Gloria a Dios. Dice: alabado el nombre del Señor. Alabado Dios, y a Cristo sea la gloria. Vamos a mirar el 37, del 2:37, uno dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. ¿A quién se dirigieron? Al Pedro transformado. Al Pedro transformado. Aquí ya no señalaban a Pedro: es que usted que viene a dárselas aquí de pastor. Si usted maldijo al Señor. Hay gente muy rencorosa. Hay gente que, hermano, tiene un rencor en el corazón y no son capaces ni de reconocer a sus pastores, ni al líder de que lo dirige, bien sea de jóvenes, de damas o de caballeros. Dicen: no, si es que yo sé cómo fue para yo sometérmele. No tienes cuándo. Antes le voy a hacer la vida a cuadritos. Y esas palabras no son de un cristiano. Pueden ser de una oveja que toca apacentarla, si de pronto se escuchan. Pero aquí la gente sabía quién era el apóstol Pedro. Un pescador. Uno que
le había tumbado la oreja a un centurión romano, a un siervo de un centurión, uno que había negado al Señor. Pero también lo conocían por el cambio que había habido en él. Después de que Cristo resucitó, se empezó a ver un cambio, porque había un genuino arrepentimiento. Lo visitó el poder del Espíritu Santo, lo bautizó, y ellos sabían cómo era el Pedro de ese entonces. Y por ello el verso 37 dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis. ¿Qué iban a recibir? El don del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente se arrepintió ese primer día? 3,000. ¿Poder de Pedro? Poder del que había pagado el precio, Jesucristo, por 3 años predicándole a la gente, haciendo milagros, hermano. Y luego él ascendió a los cielos, y Pedro ahí es donde utiliza ¿qué? Las llaves. Porque es ahí donde Pedro abre la puerta de la predicación del evangelio. ¿Dónde se originó? En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, la iglesia, permítame, hay una diapositiva donde muestra el aposento alto. La iglesia nace en Jerusalén. En el año 30 aproximado después de Cristo. El templo de Jerusalén estaba ahí en Jerusalén. El templo estaba en Jerusalén. Pero la iglesia no nace en el templo de Jerusalén. La iglesia nació ¿en dónde? En un aposento alto. Ahí usted puede apreciar, dentro de la ciudad de Jerusalén, donde está el templo en un extremo, y en el otro extremo, en el monte de Sión, exactamente el monte de Sión, está el aposento alto. Y uno se preguntara: ¿y por qué no nació en el templo? Tremendo templo. ¿Y por qué no fue allá la visitación? Uno, recuerde que ese grupo llamado la iglesia en ese momento para los judíos eran unos herejes. O sea, era una secta, porque ellos no creyeron en Jesús. Solamente ahí nosotros recordamos que el apóstol Pablo, que fue instruido a los pies de un maestro muy bueno llamado Gamaliel, cuando apedrean a Esteban, me estoy saltando, cuando apedrean a Esteban, ahí está Saulo. Y Saulo era hebreo y era fariseo. O sea, era hebreo y era gentil, romano. Pero cuando acontece esto, es en el aposento alto, no en el templo de Jerusalén. Es en el monte de Sión, donde viene, hermano, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Alabado el nombre del Señor, y a su nombre la gloria. Entonces, todos los que predicaban el nombre de Cristo, busquemos esta diapositiva, el nombre de Cristo o el Mesías, que los dos son ungidos, el que le escuchaban hablar del Mesías, perseguido. Le escuchaban hablar del Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, eran perseguidos. Aquí se dice que durante el ministerio de Jesús los discípulos creyeron en él como Mesías de Israel, según San Juan 6:69. Estas dos palabras son idénticas. Mesías, palabra hebrea, en San Juan 4:25, y Cristo, palabra griega, en Mateo 16:26. Leamos esos dos textos, por favor. Juan 4:25 primero. Alabado el nombre de Dios.
Entonces, cualquier persona que predicaba a Cristo era perseguido. Mire lo que dice. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el ¿qué? ¿En qué idioma está escrito? Hebreo. Mesías hebreo. Mesías hebreo. Llamado él, ¿en qué idioma? Ahí encontramos los dos. Equivalen a lo mismo: el ungido, el que va a ser rey, el sacerdote, el rey. Dice: cuando él venga nos declarará todas las cosas. Coloquemos el otro texto, por favor. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres él. ¿Qué idioma? Griego. Amén. Es que si recordamos esto, eso se nos va a quedar en la mente. Entonces, cuando usted le dice: no, es que dice Yeshua el Mesías. No, Jesús igual, Jesús. Yeshua Salvador, Mesías ungido, el que es ungido para desempeñar un cargo aquí para rey, sacerdote también. O le dice: no, es que es Jesucristo. Usted dice: no, es que es Jesucristo. Y el otro: no, es que es Yeshua Mesías. No, es lo mismo. No se ponga a discutir por palabras que tienen el mismo significado. Le van a amargar a usted el rato por no conocer estas dos, de dónde provienen. Es como el que dice: no, es que infierno no es Seol. Y el otro dice: no, es que es Hades. Bueno, son la misma palabra en tres diferentes idiomas. Alabado el nombre de Cristo. Pero no nos salgamos del tema. Alabado el nombre del Señor. Coloquemos otra vez donde estaba leyendo. Ambas significan el ungido, el que ha sido consagrado para ser rey, el sacerdote, el profeta. Eso es lo que significa esa palabra. Aunque Jesús aceptó este título de sus seguidores inmediatos, en Mateo 16, 16 y 17, les prohibió proclamar esta verdad hasta que Él resucitara de los muertos. Miremos Mateo 16, 16, 17 y 20. 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, bueno, este no, el otro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sigamos al siguiente texto, no pasemos al 20, el siguiente, eso. Entonces, el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Sobre cuál roca? ¿Cómo usted le explicaría esa parte a alguien que le haga esa pregunta y le digan: no, es que Pedro es la primera piedra? Sobre Pedro se edificó la iglesia, y le tergiversan el texto. ¿Cómo usted explicaría el texto? Y entonces él dice: recuerde que Pedro acaba de hacer una confesión. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Como yo decirle: tú eres Henry. Sí. Resulta que cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, le está diciendo: tú eres el ¿qué? El que fue escogido para ser rey, el sacerdote. Recuerde la diapositiva. Entonces, cuando Pedro hace esa confesión, el Señor Jesucristo le dice: y yo también te digo que tú eres un pedazo de roca. Y sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? La que Pedro acaba de confesar. Pedro acaba de dar una declaración que no se la dio la persona, un ser humano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres la roca. Tú eres la piedra que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza de ángulo. Entonces, cuando él dice: tú eres Pedro, el Señor dice: sobre esta roca. ¿Sobre cuál? Sobre esta confesión que usted acaba de hacer. Sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Amén. Sobre esa roca, sobre esa confesión, sobre ese Cristo,
sobre ese ungido, sobre ese que fue escogido para ser rey. Aleluya. Sobre ese que tiene todos los títulos, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un día esto miramos los 3 idiomas de este, que aquí está Hades también, pero no entramos ahí en detalle. Colócame el siguiente texto. Aleluya. Y a ti, recuerden que al comienzo yo les dije, hablamos de esto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué predicó Juan el Bautista? El reino de los cielos. ¿Qué predicó Jesucristo? El reino de los cielos. ¿Qué predicó el apóstol Pedro y los apóstoles? ¿Qué predicamos hasta el día de hoy? El rey. Eso no ha cambiado. Así digan que somos anticuados y todo lo que sea, Dios, hermano, nos mandó a predicar el reino de los cielos. Y el apóstol Pedro le dieron las llaves para abrir puerta a la predicación del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto será otra enseñanza, porque aquí hay mucho para hablar también. Y mire lo que el Señor le dice a los discípulos, porque aunque el Señor aceptó el título de Cristo, Él le dijo, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. O sea, no le digan a nadie. Después se darán cuenta. Volvamos a la diapositiva. Gloria al nombre del Señor. Entonces, siguiente, hermanos, coloquemos la siguiente. ¿Esa cuál es la cuarta? Devuelve tantito a la tercera, hermano. Miremos aquí un momentico. No, hermano, la que me colocó antes. Hechos 7. Colóqueme la otra para mirar. Hechos 7:59. Para poder hablar otro poquito, vamos a mirar, ubicarnos acá. Vamos a saltear partes, después las retomaremos. Pero en Hechos 7:59 nos habla de un hombre, primer mártir cristiano, Esteban. ¿Dónde murió Esteban? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Sabe qué? Mire lo que dice aquí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Quiero mostrarle este texto porque aquí hay algo muy importante, que aquí se usó y Dios permitió la muerte de un santo para que se llevara a cabo lo que Él le había dicho a los apóstoles, de que predicaran en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no viene una persecución a la iglesia apostólica primitiva, ellos se hubieran amañado en Jerusalén. Alabado Dios. Ya ahorita vamos a volver a este texto, pero quiero, hermano, que tomemos Hechos 5, ya que el apóstol Pedro, Dios le delega una responsabilidad. Aquí el apóstol Pedro juzga un caso de inmoralidad. Algunos dicen, pero ¿por qué de inmoralidad? Porque es que no había una transparencia. Y cuando uno no es transparente, moralmente estamos enfermos. Alabado Dios. Entonces, hermano, gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar el 36, 4:36, para luego mirar el 5, porque hay cosas que algunos hacen y otros las queremos imitar sin que el Espíritu Santo nos diga. ¿Qué problema? Por ejemplo, algún hermano, Dios me guió a que me haga 20 días de ayuno de corrido, sin comer pan, sin beber agua. Y otro está escuchando y dice, yo también lo puedo hacer y voy a hacerle 21.
Porque a veces queremos hacer cosas que Dios no nos manda. Solamente queremos es como por lucirnos. Es que yo sí. Sí. Entonces mire lo que pasó. Dice el verso 36 que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre como Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Era un qué? Acuérdense de esto porque más adelante vamos a estar recordando esto. Él era de la tribu de Leví, era un levita. Levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Claro, hermano, mire, la iglesia primitiva está en un momento de bendición. Está en un momento que dicen, bueno, Cristo va a venir a levantarnos. En la iglesia primitiva habían muchos ricos como Bernabé. Y Bernabé dijo, mire, ¿sabe? Yo voy a vender esto, lo vendo, se lo dono, apóstoles, repártanle a todos. Pero eso se lo dijo el Espíritu Santo a Bernabé, y Bernabé no tuvo ningún problema. Pero este modelo trajo problemas muy serios a la iglesia primitiva. Porque ahí luego dice que muchos vendían las propiedades, las traían a los pies de los apóstoles. Pero luego dice en el 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aleluya. Qué tremendo. ¿De qué estaba lleno el corazón? ¿Quién había llenado el corazón de Ananías? El enemigo de Dios. Dios nos guarde que Satanás llene nuestro corazón para tratar de engañar al pastor. Sí, porque eso es lo que Ananías. Ananías tal vez allá en su adentro dijo, ay, mi hija. Bueno, no sé si era Elías, mi hija. Ay, mi amor, gorda, flaca, morena, negra. ¿Sabe? Que nosotros vamos a quedar en el mismo estatus de Bernabé. ¿Qué buscaba Ananías? Fama, reconocimiento. Porque a veces, hermano, ¿y a quién no nos gustan los reconocimientos? A mí me gustan los reconocimientos. ¿A usted no? A mí me gustan. Que le coloquen un cargo, chévere, bonito, pero saberlo llevar, ¿cierto? No salirse uno del lugar de donde es. Pero no me gusta buscarlos. ¿Sí me hago entender? O sea, me lo dan, pero no los busco y me gustan. Alguna vez con mi madre yo le decía y a mis hermanas, algún día me gustaría llegar a pastorear a Bogotá. Pero yo no se lo dije al presbítero, yo no se lo dije a ninguno para que, como dicen por ahí, con una palanca llevaran. Dios sabía. Y aquí estamos en la ciudad. Y por lo menos si algún día nos llevan a otro lado, por lo menos ya se cumplió el deseo de estar en la ciudad pastoreando. Porque yo decía, algunos años viví en desorden en esta ciudad, yo quiero llegar a vivir en orden. Sí, alabado el nombre del Señor. Ananías dejó llenar el corazón de engaño, de avaricia, de vanagloria, porque buscaba era vanagloria. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón?
para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Quién está haciendo este juicio? El apóstol Pedro. Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Usted seguirá leyendo ahí en su casa. Pero lo que aconteció aquí fue terrible. Él muere. Viene su esposa. Se habían puesto de acuerdo. Ella no sabía qué había pasado. Y también cayó muerta. Este método no trajo mucha bendición. Fue un problema. Y hoy en día, este método muchos quieren emplearlo. Y manipulan al pueblo. Y le dicen, y así dice el señor José Pérez, que venda la casa y te daré 3 casas más. Manipulan al pueblo. Le mandan un falso profeta. Y él cree que es Dios. Y va y vende lo que tiene y lo trae. Y después por ahí pagando arriendo, hermano. Después de tener casa. Porque fue un método que no dio resultado. Y hoy en día uno encuentra casos de personas que dicen, no, lo perdí todo, pero es que la verdad no me obligaron a hacerlo, yo lo di, pero es que pensé que el Señor venía rápido y mire, y ahora pago arriendo y no he podido comprar una casa. Lo he escuchado, que lo que hagamos, lo hagamos de corazón para Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, la iglesia primitiva tenía un grupo de creyentes, de personas. Y vamos a mirar, hermano, los que lo componían. Los hebreos, los judíos, griegos o helenistas y los prosélitos. Entonces, los hebreos. San Juan 1:47. Vamos a leer San Juan 1:47. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Están entendiendo? ¿Cuál es el tema que estamos hablando? Santo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. O sea, la iglesia primitiva, la iglesia que nació el día de Pentecostés. O la iglesia pentecostal. Pentecostés equivale a lo mismo. Amén. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vamos a la diapositiva. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién eran los hebreos? Los hebreos eran los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones Palestina. Eran de pura raza israelita. ¿No alcanzan a leer ahí? El idioma que hablaban, la lengua hebrea. En la sinagoga se leía en hebreo antiguo y tenían traductores al lenguaje popular. O sea, los hebreos eran como Natanael, un israelita puro. Amén. Gloria al nombre del Señor. De ellos, hermano, estaban, la iglesia se componía, la iglesia apostólica, de hebreos, pero también de judíos griegos. Créame, hermano, que llevo muy pocos meses de saber, porque yo entendía que los griegos eran los gentiles. Y cuando yo me encuentro con esto, y a propósito me excuso si aquí enseñé esto, hablando de los griegos como gentiles, me excuso, porque cuando uno lee la historia, uno encuentra que los griegos o los helenistas también no tenían nada que ver con los gentiles. Mire lo que dice Hechos 2, del 8 al 11. Aleluya. Vamos a mirar. Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Mire,
los judíos, recuerde que ellos fueron esparcidos. Colóqueme, hay una diapositiva donde está un mapa y la colocamos un momentito. Porque mientras el hermano se ubica, yo me voy a ubicar en el capítulo 2 y él me ubica una parte para mostrarle. Por ejemplo, y estaban atónitos, dice el 2:7, yo lo leo, usted búsquelo en su Biblia y allí buscamos la diapositiva. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Gloria al nombre del Señor. Aquí hay un mapa. Gloria al nombre de Dios. Hay no sé si usted mira una parte donde dice Imperio Parto. Creo que no lo alcanza a mirar. Ahí no se le puede hacer zoom. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Bueno, Partos. Ahí dice Imperio Parto. Y luego, mire, le voy a leer aquí las partes. Vamos a mirar si puedo hacer algo acá. Présteme tantico este. Porque es que aquí hay algo muy bonito, hermano, para mirar. Lo que pueden mirar acá y allá, bueno. Mire que aquí dice Partos. ¿Sí? Y si usted empieza a leer en Hechos, allí incluye Capadocia. Incluye también los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Creta, en las regiones más allá de Cirene, en África. También incluye los de Roma. También incluye un territorio de Egipto. Y toda esta parte, lo del Ponto, eran las personas que, como nosotros aquí hablar de los continentes que también tenemos, pero que cada uno habla diferente. Solamente aquí cerquitica tenemos Brasil. Y en Brasil hablan un idioma que yo no lo entiendo. Y algunos dicen, no, es que en Brasil hablan un español mal hablado. Y los de Brasil dicen, no, es que cierto, en Colombia hablan un español mal hablado. Porque ustedes cuando hablan en portugués, usted trata de entender algunas palabras. Y uno dice, no, esto es que es un español mal hablado. Y ellos también piensan lo mismo de nosotros. Pero ese día, hermano, que solamente, mire que eso no era una región solamente ahí en Jerusalén, gloria al nombre del Señor, sino que era una región bastante amplia. Pero que se escucharon todos esos dialectos, se hablaron el día que descendió el Espíritu Santo. Y se lo voy a decir para que los ubiquen. La Biblia también tiene un mapa. La mayoría de Biblia tiene el mapa y viene subrayado. Dice partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Fingia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aleluya. Volvamos, alabado el nombre del Señor. Aleluya. Estábamos, antes de llegar a esta cita, estábamos en ¿cuál cita era? Aleluya. Cambiamos, volvamos a la anterior. En la anterior, estábamos en los griegos, los cristianos griegos. Gloria a Dios. Judíos, griegos o helenistas. Eran judíos descendientes de la dispersión, cuyo hogar y antecesores estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y se constituyeron sinagoga para sus diversas nacionalidades. Debido a esto, a los judíos de la descendencia extranjera, pero eran judíos, descendencia extranjera, se les llamaba ¿qué? Por eso le digo, hermanos, si di una enseñanza algún día hablando de los griegos que eran gentiles, era la ignorancia. Todos los días aprendemos. Pero yo reconozco el error ahí en esa parte, porque no llevaré 2 meses de haberme enterado y de haber leído esa parte de la historia. Y a veces nosotros no leemos historia. Y leer historia es muy bueno.
Muy bueno. Entonces, gloria al nombre del Señor. Cuando se hablaba de los judíos, griegos o helenistas, que vienen a ser lo mismo, eran ellos. Dice, o helenista, era una rama más numerosa, rica, inteligente, pero ¿qué? Liberal. Pero ellos hacían parte, hermanos, los judíos griegos o los helenistas, estos tres nombres los conocemos, ellos también llegaron a ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora falta otro grupo, gloria al nombre del Señor, los prosélitos. Dice en Hechos 13:43. Yo aquí busco la cita, hermano, tranquilo, no me voy a quitar la diapositiva. Hechos 13, gloria a Dios. ¿Lo ubicaron, hermano, en sus Biblias? Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos. ¿Quiénes eran los judíos? Cierto que nos queda un poquito difícil memorizarla, pero eran los que habían nacido entre los extranjeros. Sí, pero que era una clase en la sociedad del norte. O sea, eran muy ricos, eran muy pudientes. Listo, judíos, dice acá, bendito el nombre de Dios, y de los prosélitos. Entonces, los prosélitos eran de sangre extranjera. Ahí sí no eran judíos, hebreos, judíos, israelitas. Entonces eran personas de sangre extranjera que renunciaban al paganismo. ¿Y qué hacían ellos? Abrazaban la ley judía. Era una minoría entre los judíos. Se hallaban en muchas de las sinagogas. Gozaban de todos los privilegios de los judíos. Los devotos y temerosos de Dios dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. No se circuncidaban, no se contaba entre los judíos, aunque estos mostraban amabilidad por ellos. Ahí está el verso de Hechos 2:42. Gloria a Dios. Este es el 42, ¿cierto? Y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, pero también en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. Primera, gloria al nombre del Señor, primera doctrina. Voy a leerles aquí rápidamente. Él dice, y la mayoría era de carácter mesiánico de Jesús, es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías. Esa era una doctrina, reconocer al Mesías, a Jesús de Nazaret como el ungido, el Cristo que por largo tiempo esperó Israel, que reinaba ahora en el reino invisible de los cielos. Esa era una doctrina principal a quienes cada miembro de la iglesia debían demostrar: uno, lealtad personal; dos, reverencia y obediencia. Estas tres partes, hermano, me gustan, me encantan, gloria a Dios, que se buscaba lealtad, ser leal. Se buscaba reverencia y se buscaba obediencia. Hermano, mire, ser uno reverente en la casa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y usted dirá, ¿pero qué es eso? Bueno, usted sabe que nosotros venimos aquí a ofrecer culto a Dios. Entonces, toda la reverencia mejor que podamos tener hacia nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. La segunda doctrina esencial era la resurrección de Jesús. Uno, reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. Dos, gloria a Dios,
creer en la resurrección de Jesús, que Jesús había sido crucificado y que había resucitado de los muertos y ahora vivía como la cabeza de su iglesia para no morir jamás. La tercera doctrina, porque recuerde que el último texto que estábamos leyendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Gloria al nombre de Dios. La tercera de estas doctrinas fundamentales era la segunda venida de Jesús. Eso era algo fundamental. Hay gente, hermano, que al día de hoy no saben de la segunda venida y dicen ser también iglesia de Cristo. La segunda venida de Cristo, aquel que ascendió a los cielos y a su debido tiempo volvería. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. A su nombre. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pedro esta ya la habíamos leído, pero dejémosla ahí para explicar aquí una parte. Miremos de esta el punto número 3. Bueno, dice: la manifestación en Pentecostés trajo un efecto triple en los seguidores de Jesús. Ilumina su mente, les dio un nuevo concepto del reino de Dios y les dio poder. ¿Cuánto les gusta el poder? Amén. Miren, entonces aquí hay esta palabra que se encuentra en 3 citas bíblicas. No la vamos a leer, pero usted se la va a llevar para su casa y la va a estudiar. La palabra poder, que en griego hay 4 sinónimos para poder. 1, exousia, que es autoridad delegada. ¿A quién se le delegó autoridad? Al apóstol Pedro, ¿cierto? Bueno, a los otros apóstoles, pero entre ellos al apóstol Pedro. A ti te daré las llaves. Otra palabra griega es isuros, que es fuerza física. Se encuentra en Miqueas 3:8. Y la otra que es kratos, que es dominio, Tito 1:7. Y dunamis, que es la que a nosotros nos gusta, de dinamita, de explosión. Dice dunamis, dinamita, poder, potencial o habilidad. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pasemos a la otra. Y yo miro. Gloria a Dios. No, la otra, de aquí no vamos a hablar. Era más anterior. Esto lo vamos a mirar a la otra. Quiero, hermano, que nos ubiquemos un momentito. Recuerde que llegamos a cuando a Esteban lo estaban apedreando y nos regresamos. ¿Se acuerda? En el 7, Hechos 7. Alabado el nombre de Dios. 7:56. Dice Esteban, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oiga, qué fortaleza la de Esteban, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. En el versículo 4 del capítulo 8, vamos a omitir algunos textos, pero el capítulo 8, verso 4, nos habla de que después de la muerte de Esteban, si usted tiene buena retentiva, por ahí íbamos cuando regresamos al capítulo 2 y al 5 nuevamente de Hechos. Recuerde que les decía que Dios permitió la ejecución
no de la mejor manera, de una manera terrible, que fue que Esteban muriera para cumplir un propósito de seguir llevando la palabra. En el capítulo 8, versículo 4, nos habla de la iglesia primitiva y dice: pero los que fueron esparcidos, aleluya, ¿por dónde iban? ¿Qué iban haciendo? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, no al apóstol, sino Felipe el diácono. Recuerde que el apóstol Pedro, bueno, y aquí se nos pasó una partecita. ¿Se acuerda que los griegos hablaron de que las viudas de ellos eran desatendidas? ¿Quiénes eran los griegos? Exacto, esa que había nacido en el extranjero pero que regresaron, ¿cierto? Ellos eran los griegos, ¿cierto? Hablaron de que los griegos dijeron que la esposa de ellos las viudas eran desatendidas. Y entonces pareció bien, ¿cierto?, el Espíritu Santo, y les guía a buscar unos diáconos. Dentro de esos diáconos estaba uno que ya hablamos, 6:8, Esteban, apedreado. Y también, gloria al nombre del Señor, en el 6:5 nos habla de Felipe. Miremos el 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, aquí lo colocaron en orden: a Esteban el primero que es ejecutado, pero luego a Felipe, que es el primero que va a hacer la obra misionera. Felipe se va ¿a dónde? Donde los samaritanos. Gloria al nombre del Señor. Establece una iglesia en Samaria. Recuerde que los samaritanos, los judíos, no ya llevaban bien. Hay muchos acontecimientos de Samaria, pero no nos vamos a detener ahí. Solamente miramos que Felipe llegó a Samaria y estableció una congregación. Empezó a predicar, la gente se convirtió, pero que después Felipe le entregó esa congregación, se la entregó al apóstol Pedro y a Juan. Y Felipe, ¿cuántos te acuerdan para dónde se fue Felipe? Yo escuché que alguien habló pasitico, digo Jope. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo o un ángel del Señor le dijo a Felipe: desciende de el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto? Amén. ¿Estamos? Entonces, ¿a dónde se fue Felipe? Al desierto. ¿A predicarle a cuánta gente? A uno. Pero esa era la iglesia primitiva. Felipe no tuvo, hermano, en poco, o sea, y no es que desestimó la congregación de Samaria, sino que él le hacía caso a Dios. Y Dios le dijo: vaya, desciende el camino que de Jerusalén conduce a Gaza, el cual es desierto. Y él llegó allá y llegó al camino y estaba allí. Y luego el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. Y se acercó, y el que iba en el carro iba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le dice: pero usted entiende lo que lee. Y él le dice: pero yo cómo voy a entender si es que nadie me explica. Y Felipe cogió a explicarle la palabra. Y ese era el mover de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo era el que guiaba, el que decía a dónde ir y abría puertas. Esa era la iglesia, gloria al nombre del Señor. Y luego, hermano, después llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope le dice: bueno, y aquí hay agua, ¿y quién pide que yo sea bautizado? Y él dice: si usted cree de todo corazón puede ser bautizado. Descendieron, lo bautizaron. Pero luego después el Espíritu Santo arrebató a Felipe. ¿A dónde lo descargó? En Azoto. En Azoto. Y luego caminó
a Jope y empezó a abrir obra, hermano. Pero esto, hermano, era la iglesia primitiva. Alabado el nombre del Señor. Ahora, hermanos, gloria al nombre de Dios. Vamos a dejar, pero leamos Hechos capítulo 7 o capítulo 8, versículo 1, y dejamos hasta ahí. Dejamos hasta ahí. Espero que así poquitico, una parte por encimita de la iglesia primitiva, nosotros entendamos cómo era el mover glorioso del Espíritu Santo. Que ellos no se movían porque querían. Y luego dice, gloria al nombre del Señor, Cristo vive para siempre. A su nombre la gloria. Gloria al nombre de Dios. Bueno, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran ¿qué? ¿Contra quiénes? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Sí, y recuerden el tiempo de la iglesia apostólica, porque estaban viviendo los apóstoles aún todavía, ¿cierto? Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, se empieza a predicar en Samaria, en Judea, se empieza a predicar el evangelio, pero los apóstoles están en Jerusalén. Y esa es la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero luego queda un precedente allí, algo en el verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Después, hermano, vamos a mirar el concilio en Jerusalén. Vamos a mirar después el concilio que hubo en Jerusalén. Por supuesto que tendremos que tomar parte de la vida del apóstol Pablo para llegar a ese concilio, pero que en ese concilio, para que usted estudie, en ese concilio de Jerusalén hay dos personajes que sobresalen en ese concilio. Humanamente estaba un hombre llamado Bernabé. Por eso yo le dije que leyéramos Bernabé y lo tuviéramos en cuenta, porque Bernabé va a ser parte de ese concilio. Y Bernabé con Pablo también son escogidos por el Espíritu Santo y los envían a predicar. Esto nos da a entender de que Bernabé nunca buscó un puesto dentro de la iglesia de reconocimiento, sino que el Espíritu Santo poco a poco lo fue llevando y lo fue exaltando, porque Dios es así. Pero cuando nosotros buscamos nuestra propia exaltación, somos humillados. Es mejor dejar que Dios hable por usted, que Dios hable por mí, que Dios nos levante en su momento indicado. Hablemos con Dios, hermano. La iglesia primitiva fue una iglesia, hermano, sí, de grandes privilegios, pero fue una iglesia sufrida. Fue una iglesia perseguida. Muere Esteban e inicia la persecución. Pero esta persecución, esta opresión que había sobre la iglesia, no podían callar su boca, sino que ellos hablaban más, proclamaban más el evangelio, anunciaban más a Cristo. Y esto cada día se iba uniendo más gente al grupo de los perseguidos, de esa iglesia perseguida. Pero esos fueron los comienzos maravillosos. Pero luego empieza ese momento de persecución. Pero un pueblo que no dejaba de orar, un pueblo que no dejó la comunión con Dios, un pueblo que no abandonó la doctrina, un pueblo humillado delante de Dios. Padre mío, ayúdanos
a entender tus propósitos, a entender, oh Dios de los cielos, Padre, como esa iglesia primitiva, con amor, con lealtad, con sinceridad te servían. Ayúdanos a amarte a ti por encima de todas las circunstancias que puedan venir, poder amarte. Ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.